luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Episodio subvencionado por la Diputación de Cádiz. Estás escuchando Cádiz en un minuto. Vamos con otra píldora formativa sobre constitución y gestión de asociaciones, parte 4. Ahora vamos a hablar de un tema que es bastante polémico y que levanta mucha controversia dada al desconocimiento de la materia, que es de las obligaciones fiscales que tienen las asociaciones sin ánimo de lucro. Bien, este tema, como digo, levanta bastante controversia por lo siguiente, y es que yo aconsejo desde ya, que lo primero que quiero decir en este episodio es que si vas a poner en funcionamiento una organización sin ánimo de lucro, recomiendo que obtengas los servicios de una asesoría, de una gestoría, para que te ayuden con la gestión fiscal, contable, laboral de las asociaciones, en función siempre también de la actividad o no y los objetivos y los propósitos que tenga tu entidad. Vamos a ir entrando en materia y vamos a ir desmintiendo algunas de esas informaciones que circulan como veraces, pero que vamos a ver que no lo son tanto. En primer lugar, y yo haría la siguiente pregunta, que tenemos que saber para determinar la naturaleza de nuestra entidad es primero decidir si nuestra entidad va a realizar actividad económica o no la va a realizar. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Una actividad económica, ¿qué es? ¿Qué se considera por actividad económica? Bueno, pues esto se refiere a cualquier actividad que involucre la producción, distribución, intercambio de bienes o prestación de servicios con el propósito de generar ingresos o beneficios. En términos generales, cualquier actividad que genere ingresos se considera una actividad económica. Da igual si las realizan individuos, empresas o entidades sin ánimo de lucro. Es decir, que hay que decir que hay distintos tipos de asociaciones, ¿vale? Podríamos clasificarlas de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, un criterio de clasificación podría ser perfectamente si realiza o no actividad económica, ¿vale? ¿Qué es una actividad económica? Bien, pues básicamente cuando yo presto un servicio a una administración, una empresa o a personas. Por ejemplo, si yo en este caso, realizo, por ejemplo, talleres para familias sobre las habilidades y competencias marentales y parentales, habilidades de crianza, pues yo en este caso estoy prestando un servicio a esas familias, que es que yo te estoy ofreciendo una formación. Y a cambio de esa formación, tú me estás pagando un dinero, ¿vale? Por prestar ese servicio, ¿de acuerdo? Eso es una actividad económica. Otra actividad económica sería, por ejemplo, asociaciones que atienden, por ejemplo, a personas con discapacidad. Pues yo te presto este servicio me lo invento, ¿vale? De atención temprana, logopedia, acompañamiento, inserción laboral, lo que sea, pues estoy prestándole un servicio a esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer actividad económica o no. Ojo, a lo mejor tengo una asociación que no se dedica a prestar servicios, sino que simplemente
pues nos reunimos, hacemos nuestras movidas y nada más. Y no presto un servicio de la asociación hacia afuera, sino que todo es un poco de manera interna. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que podemos tener en cuenta entonces es que, claro, si hago actividad económica, pues la obligación de la asociación es darme de alta en Hacienda como que yo soy una asociación sin ánimo de lucro que hace actividad económica. Y entonces aquí parece que nos estamos contradiciendo. Oye, pero si eres una asociación sin ánimo de lucro, ¿cómo es que hace actividad económica? Bueno, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tendríamos que definir también qué significa asociación sin ánimo de lucro. Y esto es muy importante porque aquí viene siempre muchos enfados y mucha controversia. Asociación sin ánimo de lucro, puesto que no hay una asociación con ánimo de lucro, es decir, cuando decimos simplemente asociación, hacemos referencia a asociación sin ánimo de lucro, no existe otra figura jurídica en este sentido, y esto significa que no puede haber reparto de beneficios. Es decir, que si yo, pues no sé, hago muchos talleres, como decía antes, y he ganado en talleres 10.000 euros, pues yo a final de mes no puedo decir, pues estos 10.000 euros hago una transferencia de la cuenta corriente del banco de la entidad a mi cuenta del banco personal. Ese reparto de beneficios no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no somos con ánimo de lucro, somos sin ánimo de lucro. Es decir, que no vamos a obtener ese beneficio económico y no hacemos esta actividad económica para este beneficio. Hacemos la actividad económica para producir ese cambio en la sociedad, en lo que queramos influir de los campos y en el ámbito en el que cada asociación trabaje. Ojo, pero esto no significa que no haya dinero de por medio. Y me explico. Las asociaciones sin ánimo de lucro pueden, y lo veremos ya en el último episodio, pueden contratar a personal y pagarles por el trabajo que hacen. Entonces esas personas tendrán su labor retribuida económicamente según toda la normativa que hay al respecto de cuando contratamos a un personal y pagarle según el convenio, etcétera, etcétera, y una serie de obligaciones laborales que vamos a hablar en el próximo episodio. Pero no puedo hacer un reparto directo de los beneficios que he obtenido a través de mi actividad económica. ¿Qué ocurre entonces? ¿Dónde está también otra controversia? Y es que en función del tipo de actividad económica que hagas, podrás estar sujeto a una serie de impuestos o no. El impuesto más común es el IVA, el impuesto del valor añadido, que no todas las asociaciones tienen que pagar y va en función, como digo, de la actividad. Pero popularmente se dice, hombre, si eres asociación tú no facturas, ¿no? Tú no haces factura con IVA, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver, es una creencia popular derivada del desconocimiento de la normativa. ¿Por qué? Porque normalmente cualquier actividad está sujeta a un 21% de IVA, así que cuando hacemos una factura de la asociación estará sujeta casi con totalidad a un 21% de IVA. Pero hay determinadas actividades concretas que está en la normativa, que te voy a dejar en el enlace del episodio, en el que decimos que esta asociación estará exenta de IVA. Exenta de IVA significa que no tiene que declarar el IVA, no está obligada a declarar el IVA y por lo tanto cuando factura puede facturar sin IVA. ¿Cuáles son estas actividades? Pues por ejemplo las asociaciones que trabajan directamente con personas con discapacidad. La actividad económica dirigida a personas con discapacidad es una actividad exenta de IVA, ¿vale? Por ejemplo, actividad económica que vaya para complementar o vaya a con un fin de obtener una titulación oficial en los planes de estudios oficiales publicados en la normativa, tampoco son exentas de IVA. Por ejemplo, una academia de inglés, yo puedo constituirla como autónomo, como empresa o como asociación sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? En función de lo que me interese a mí, pues jurídicamente, ¿vale?
Entonces, si yo hiciera una asociación sin ánimo de lucro cuyo uno de sus objetivos sea promover el aprendizaje de otras lenguas para una cultura global, para el desarrollo de la persona, etcétera, 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 pues si yo en uno de mis programas realizo una academia de inglés, ¿vale?, con la intención de preparar a las personas para la obtención de un título oficial B1, B2 y todas estas cosas, pues esa actividad económica la gente la pagaría, pero estaría exenta de IVA, porque persigue una titulación publicada en los planes de estudios oficiales de la normativa. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que te quiero decir con todo esto es que tengas cuidado porque se suele pensar de manera errónea que si eres una asociación no haces actividad económica y no tienes que declarar IVA y no tienes que facturar con IVA. Y entonces esto pues en algún momento te puede pegar un susto importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que trimestralmente hay que hacer lo que se llama una declaración de IVA, ¿vale? De todo el IVA que has generado, soportado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo recomiendo por ello que contrates los servicios profesionales de una asesoría para que te lleven todo este tipo de requerimientos y obligaciones fiscales que no tenemos por qué nosotros conocer y no tenemos por qué además saber hacer todos los procedimientos. Además, otro de las obligaciones fiscales que tendremos que tener en cuenta son los llamados el impuesto de sociedades y el IRPF, que tenemos la obligación de declarar en caso también de que tengamos personal contratado, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente quería desmentir algunas de las cosas que son de sabiduría popular y que simplemente te vuelvo a aconsejar que te pongas en manos de profesionales para estar en el cumplimiento de la normativa en cuanto a obligaciones fiscales. Y recuerda que puedes enviar tus noticias a través del enlace que te dejo en las notas del episodio. Y muchas gracias por escuchar Cádiz en un minuto, el podcast donde tú participas. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.